Miércoles 8 de octubre, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos con información de último momento, información tremendamente relevante. Luz verde entre Israel y Hamás. A 2 años ya del inicio de la guerra, la paz se acerca. Ambas partes acuerdan iniciar la primera fase de este plan de paz para Gaza propuesto por el presidente Donald Trump. Estamos junto a Libardo Buitrago aquí en estudio para el completo análisis, y también Tele 13 está en la zona clave de esta jornada. Allí David Alandete, nuestro corresponsal, fue testigo directo además de este momento que es muy clave, cuando Marco Rubio pide al republicano que publique la noticia. De hecho, se le acerca, le cuenta algo al oído, él recibe un papel, inmediatamente el presidente de Estados Unidos comenta que la paz está bastante cerca. Ya pronto iremos contigo, David. Por ahora, Libardo, muy buenas noches. Una buena noticia para el mundo que hay que tomar, por supuesto, con cautela. Todavía no conocemos los detalles, pero ya vemos, ¿no?, cómo hay personas festejando lo que podría ser el fin, por lo menos, de la etapa más seria, más dura de un conflicto que se ha extendido demasiado. Buenas noches, Soledad. De la cautela inicial que estaban llevando en estas horas de negociación a lo que ha sido la algarabía. Una vez el presidente Donald Trump recibió de parte del secretario de Estado, Marco Rubio, la información de los negociadores que estaban en Egipto, que había acuerdo entre las delegaciones de Israel y de Hamás, comenzó a correr una vertiginosa ola de sensación de que se puede detener la guerra, el derrame de sangre en la franja de Gaza. Y esto tiene que ver con el acuerdo, que en una primera fase consiste en un intercambio de canjes. Es decir, habrá un compromiso inicial de 20 rehenes que entregará Hamás, y luego Israel comprenderá una retirada del territorio. En las próximas 72 horas se va a producir ese hecho. Una vez ocurra ese primer intercambio, lo que va a hacer es que Israel va a liberar los presos palestinos. En este instante, los negociadores en Egipto están discutiendo el alto al fuego, que es la segunda fase del acuerdo. Pero lo más sustantivo de esta buena noticia es que las 3 milicias participaron de este acuerdo de intercambio de rehenes: Hamás, la Yihad Islámica y el Frente de Liberación Palestina. Y eso es lo más contundente, porque no habría entonces una grieta por donde se pueda esfumar esta sensación de algarabía, de emoción que está recorriendo el Medio Oriente y el mundo, una vez el presidente Trump, el arquitecto de este plan de paz, ha anunciado que ya hay un primer acuerdo en la primera fase, Soledad. En la primera fase, y vamos a conocer más adelante detalles al respecto. David, no sé si tuviste la misma sensación. Nosotros, que somos más antiguos en las coberturas de prensa, sabíamos de estos acuerdos que se hacían, ¿no?, a puerta cerrada, donde después salía alguien a entregar un comunicado, y probablemente escrito. Hoy día es muy impactante ver cómo todo esto se gestiona para ser comunicado a través de las redes sociales, ¿no? Y por lo mismo Marco Rubio se le acerca, le susurra al presidente, el presidente inmediatamente lo comenta con los medios, pero todo con una autorización para que esto saliera prontamente en las plataformas. Muy buenas noches, me imagino que presenciaste otro momento de los históricos que se han vivido últimamente. Sí, Soledad, ha sido un momento realmente insólito en la historia de la presidencia de Estados Unidos. Por situarnos, estábamos en el salón de recepciones diplomáticas en una mesa redonda sobre antifascismo, un tema que Trump ha estado tratando desde que volvió al despacho Oval y ha declarado como grupos terroristas a los antifascistas. En ese momento, cuando estábamos presenciando esa conversación, ha interrumpido la mesa redonda el secretario de Estado, jefe diplomático, también consejero de Seguridad Nacional, y ha traído una nota en la que hemos leído claramente que se decía, muy cerca de un acuerdo, necesitamos que lo comunique usted primero en Truth Social. Truth Social es la red social propiedad de Donald Trump. En ese momento, Donald Trump ha acabado la mesa redonda. Nos había dicho a los periodistas unos instantes antes que tal vez este fin de semana fuera a Oriente Próximo. En ese momento, Tele 13 le ha preguntado a su equipo cuál iba a ser el destino. ¿Iba a ir a Israel? ¿Iba a ir a Egipto? Nos han dicho que seguramente parta el sábado por la noche a Egipto a formalizar la firma de este acuerdo. Pero inmediatamente después de esa salida, y ya con Rubio en el despacho Oval, Donald Trump ha hecho el anuncio. Y como tú muy bien decías, Soledad, no ha sido un anuncio como los grandes anuncios en la entrada de la Casa Blanca o ante el atril en la sala de prensa. No. Ha sido un anuncio en Truth Social. Efectivamente, lo que le estaba diciendo Rubio que tenía que hacer. La euforia esta tarde apenas estaba contenida en la Casa Blanca. Para Donald Trump, este es un logro enorme, gigantesco. Él considera que es el 8º conflicto al que pone fin
Dice que nadie más podría haber hecho lo que él ha hecho, lo ha dicho en ese mensaje que ha publicado, y ahora ya está preparando ese viaje junto con Marco Rubio para formalizar en Egipto, seguramente, este acuerdo inicial. Es verdad, es solo el principio, pero que ha pasado por grandes concesiones. Ya hablábamos de cuando vino Benjamín Netanyahu aquí a la Casa Blanca la semana pasada, el lunes, y vimos aquellas escenas también de premura, de rapidez. Y finalmente Donald Trump ha dado ese sprint final, y lo que muchos creían que para él era imposible, lo ha acabado haciendo, ¿no? Que es un cese de hostilidades ya casi inmediato. Claro, y es él quien se lleva por ahora los aplausos, ¿no? Insistimos, aquí hay que tener cautela, David, pero por ahora, y a lo mejor te puedes referir unos segundos más a eso, la algarabía generada al interior de la propia Casa Blanca, porque si esto efectivamente resulta, él es el arquitecto, tal como lo mencionaba Libardo, tras este acuerdo de paz que sella además un conflicto que yo creo tenía muy complicado también a Estados Unidos y al mundo en general, y especialmente a los organismos internacionales que observaban impávidos cómo se ha producido una verdadera matanza en Gaza. Se entiende que es un conflicto entre dos partes, pero las imágenes que hemos visto de niños muriendo de hambre ha sido devastador para el mundo, donde nos hemos vuelto a cuestionar cómo es posible que podamos convivir también con este tipo de información, ¿no? Con este tipo de conflictos en el mundo donde los niños están expuestos a lo que ha sido, la verdad, una barbarie, donde han muerto de hambruna, y el mismo presidente Donald Trump lo dijo en su momento. Esto es innegable, cuando lo hizo el primer ministro israelí, ¿no? Que decía, no hay hambruna en Gaza, las imágenes así lo decían. Bueno, vamos a leer completo el tuit el mensaje, publicado en la red social, en social, del presidente Donald Trump, que dice lo siguiente: me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera. Todas las partes recibirán un trato justo. Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. Benditos los constructores de paz, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Ahí vuelvo contigo entonces, David, unos minutos para comentar también muy breve la celebración que hay hasta ahora en la Casa Blanca. Voy a comentar una anécdota del momento en el que el presidente ha salido de la sala de recepciones diplomáticas. Nos hemos reunido con el equipo de Rubio. Tengo que recordar que Rubio no solo es jefe diplomático, es consejero de Seguridad Nacional. Normalmente son dos roles. Sí. Pero desde Henry Kissinger no había en la Casa Blanca alguien con tanto poder. Nos hemos reunido los periodistas que estábamos allí con el equipo de Rubio y con el equipo de comunicaciones de la Casa Blanca, y uno de los asesores ha dicho solo una frase, ha dicho Nobel de la Paz. No va a suceder, seguramente, pero están eufóricos en la Casa Blanca, piensan que por este acuerdo y los otros que le atribuyen de mediador a Trump, se lo merecería el presidente. Ese es el nivel de euforia. Claro. Obviamente nadie en Washington piensa que le vayan a dar el Nobel de la Paz a Trump, como se lo dieron a Obama hace ya algunos años. Pero sí, hay una euforia apenas contenida, y el hecho de que, aunque lo explicaba Libardo perfectamente, aunque sea solo la primera fase, Trump va a viajar. Es decir, Trump va a ir personalmente, va a recorrer el Atlántico y va a ir a Egipto para estar allí en la formalización de este acuerdo. Mira, por lo que yo creo que eso explica perfectamente dónde está el nivel de euforia en este momento en la sede de la presidencia de Estados Unidos. Revisemos aquí en nuestro estudio junto a Libardo Buitrago los puntos de este acuerdo. A ver, Libardo, si es que lo podemos compartir también con David y con nuestros televidentes. Cuando Donald Trump presenta el plan de paz, lo primero de ellos era la estructura de la liberación de los rehenes, que es donde se han puesto de acuerdo el día de hoy. Vuelvo a reiterar, no es solamente Hamás, sino es la Yihad Islámica y el Frente de Liberación de Palestina, que también tenían rehenes en su poder. Por eso es tan sustantivo que todas las tres milicias hayan puesto en acuerdo en esta estructura de rehenes. Esto a cambio de que en las próximas 72 horas, una vez se hayan liberado los 20 rehenes vivos, se comienza a liberar los prisioneros. Es decir, Israel y Hamás tienen la lista de intercambio
Estas la tienen ya en su poder los negociadores. Por eso hay tanta felicidad en el sentido de que se va a producir entonces con efectividad esta estructura de los rehenes. Luego viene, antes de las condiciones del desarme, viene la discusión de mañana temprano, es el alto al fuego. Y ahora, cuando Donald Trump hace esta comunicación y agradece a los negociadores que aquí intervinieron, Qatar, Egipto y Turquía, es que van a afinar el alto al fuego. Si mañana se llegara a alcanzar el alto al fuego, esto va a una velocidad sideral para alcanzar el acuerdo. Porque ya hubo un punto que se dio Netanyahu, y es la retirada de las tropas israelíes de Gaza, a un punto acordado entre Hamas e Israel. Ese punto ya está acordado. Se hizo hoy la negociación y ya está acordado. Y de futuro se va a ver la futura gobernanza. En este punto central, ¿por qué hay tanta expectativa mundial? Porque aquí Donald Trump colocó todo el esfuerzo en los últimos días, hablando por teléfono cada 2 horas con líderes del mundo. Así logró que Turquía se involucrara en este proceso. Entonces, aquí es la sumatoria de muchos esfuerzos. Y yo diría que si a Obama le dieron el Nobel sin hacer nada, ¿cómo no sería considerar a Donald Trump? Capaz que sea posible. A ver, vamos con David Alandete, quien está en Washington. David, yo creo que hay otro momento muy crucial que en parte ya mencionaste, la reunión y la presión probablemente que Donald Trump le ejerce a Benjamín Netanyahu. Recordemos que hasta hace no poco negaba hambruna en Gaza y se mantenía muy firme y muy extremo en su posición respecto de este conflicto. De eso a lo que hay ahora, la verdad es que es un paso gigantesco y me imagino que lo que dio ese paso presionado por el presidente de Estados Unidos. Sí, efectivamente hubo una enorme presión por parte de Donald Trump. La vimos en la Casa Blanca. Vimos ese lunes de la semana pasada como una imagen que también insólita, como Trump obligaba a Netanyahu a llamar al primer ministro de Qatar con un papel que le había dado la Casa Blanca para pedirle disculpas por el ataque en Doha, en el que murió un soldado qatarí. Esa imagen representa el poder que tiene Trump en este asunto, ¿no? Y es cierto, hace unos segundos Benjamín Netanyahu ya se ha pronunciado, su portavoz ha difundido un comunicado, él también lo ha colgado en redes sociales, en el que dice que este es un gran día para Israel, que mañana va a convocar al gobierno para aprobar este acuerdo y que, bueno, le da las gracias a las fuerzas de defensa de Israel, por supuesto, pero sobre todo a Trump. A mí hubo algo que dijo Netanyahu en su visita con Trump la semana pasada, y lo dijo abiertamente. Señor presidente, le dijo a Trump, ustedes, sin ningún género de dudas, lo mejor que le ha sucedido nunca a Israel. Fíjate, es exagerado, ¿no? Y eso viniendo de Netanyahu, ¿no? Sí. Que también tenía buena relación con Joe Biden, por cierto. Pero desde luego esto sella una alianza y le da también a los dos la oportunidad de apuntarse un enorme tanto, ¿no? Sí, claro, porque yo insisto, es un conflicto que ya estaba incomodando no solo a ambas naciones, no solo a palestinos e israelíes, está incomodando al mundo. Y creo que está bien que así sea, ¿no? Porque nos remece a todos en la dignidad humana, que es lo más relevante hoy día y que es lo que hay que ir a salvar. No es posible un conflicto de esa magnitud y de esa categoría en la época en la que nos encontramos. Se van a escribir libros del método Trump de negociación. Primero, hay un acuerdo y luego los detalles. Y le ha funcionado, al parecer, al día de hoy. Bien, David Alandete, muchísimas gracias. Libardo Buitrago, lo mismo. Aunque vamos a revisar, sí, unos temas que quedan ahora por delante, porque ya estábamos como cerrando el segmento, pero hay algo que es muy específico y que tiene que ver con los pasos futuros, el viaje propiamente de Trump. El viaje para ir. Lo que le está diciendo a los negociadores es pónganse de acuerdo mañana en el alto al fuego que yo voy a ir a eso. Es decir, ustedes cuando yo llegue está acordado la entrega de los rehenes, está el alto al fuego y está lo de la gobernanza y lo vamos a firmar. Eso es una presión enorme que le mete a los negociadores, que le mete a Hamas y que le mete a Benjamín Netanyahu. Y aquí cuando yo hablo del método es lo siguiente, lo que hizo el presidente Trump fue lo siguiente, construyó un plan de 20 puntos para alcanzar allá. Habrá sido inequitativo en principio, mirado con desconfianza, pero Trump en su cabeza dijo, primero el acuerdo macro, y ese es el método Trump, y luego los detalles. Cuando uno hace negociación diplomática, parte de los detalles y luego va a lo macro, y ese es el grave error que se tenía hasta hoy en la negociación. Este método le ha funcionado. El mundo comienza entonces a ver el efecto positivo de esto. Los diarios del mundo comienzan a reaccionar de manera positiva de que haya la expectativa que en las próximas horas la muerte, el dolor y el luto frene
su baile en el Medio Oriente, fundamentalmente en la Franja de Gaza, y se vaya entonces a aclimatar la paz que tanto se sueña allí. Te lo decía, por supuesto que no va a ser instantáneo, pero esto ya era una vergüenza para el mundo completo. Reacción de Naciones Unidas a esta hora. Celebro el anuncio de un acuerdo para asegurar un alto al fuego y la liberación de rehenes en Gaza basado en la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos. Elogio los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, de Qatar, de Egipto y de Turquía para lograr este avance tan necesario, firma el secretario general de Naciones Unidas, quien además dice que apoyará la plena implementación del acuerdo y va a ampliar la prestación de ayuda humanitaria sostenida y basada en principios, avanzando hacia los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en Gaza, que parece ser a esta hora, como ya les decía, y ustedes compartirán eso, lo más importante. David, nuevamente muchas gracias, lo mismo para ti, Libardo, una noticia que continuará gestándose. Bueno. Gracias.